Vamos a trabajar el tema 1.2, funciones sobreyectivas. Antes de dar inicio, vamos a ver el siguiente video donde nos permite ver los problemas iniciales y luego ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Vamos a ver el tema 1.2, que son funciones sobreyectivas. Y nos plantea el problema inicial donde dice que una función de a en b que tiene como ecuación y igual a f de x se puede representar de la siguiente forma. Y tenemos de acá, que significa la función a en b, usamos, y que significa también tal que x toma valores en a y f de x obviamente va a tomar valores en b. A eso se refiere. Y nos dice que dada la función f de los reales en los reales, tal en este caso que x en x cuadrado, será que existe un valor x en el conjunto de partida que cumple que f de x sea igual a menos 1, es decir, para la función x cuadrado. ¿Será que va a existir algún número que al sustituirlo voy a obtener menos 1? Vale. Vamos a analizar ese problema. Para empezar voy a hacer la gráfica de x al cuadrado. Se supone que yo tengo que obtener un número de tal manera que en la imagen o en el eje Y, por así decirlo, me tiene que dar menos 1. Con solo ver esta gráfica, vemos que ni por ser, no se acerca, ni siquiera busca menos 1, que es lo que tendría que darme. Entonces, en este caso, yo puedo decir que no hay valores de x tal que f de x me dé menos 1. No hay un valor x en los que yo voy a obtener menos 1. Diferente fuera si me dijera, ¿será que hay algún valor de x donde f de x sea 2? Ahí sí, miren, hay dos valores, el valor de acá y el otro que me da en el otro extremo. Pero como en este caso me pregunta por menos 1, mi respuesta es que no hay valores. Y para la otra función me dice, considera siempre la función de los reales en los reales, tal que x está en x cubo. ¿Será que si y es un número real, dice, determina el valor de x tal que f de x sea igual a y? En este caso, ¿será que existen x tal que y me dé 1 y y me dé 8? Entonces vamos a graficar la función que en este caso es x al cubo. En GeoGebra nos auxiliamos y construimos la ecuación x al cubo. Vale. Una vez digitada nos pregunta, ¿será que hay algún x para que al evaluar f de x me dé 1 y otro x en el que evaluar f de x me dé 8? Vamos a analizar la función. Si nos fijamos, efectivamente aquí hay un punto donde me da 1. ¿Y para qué punto me da 1? Para x igual 1. Ah, entonces sí existe. De igual manera, me pregunta por 8. Efectivamente que hay un valor donde me da 8. ¿Y para qué valor me da 8? Para x igual 2. Ah, entonces yo puedo decir que si elaboramos la gráfica, el valor de x para el cual f de x es x igual 1, ¿ves? F de x es 1 en x igual 1. Y también el valor de x tal que f de x igual 8 es para x igual 2, ya que 2 al cubo me da 8 y 1 al cubo me da 1, ¿verdad? Entonces eso me lleva a la conclusión que para la función a en b es sobreyectiva si a cada número de b es imagen de al menos un número de a. Para este caso la imagen b, que es 1, ¿sí? Es imagen del número 1 y 8 es imagen del número 2 en a. Entonces, esto me lleva a decir que para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en que b no tenga preimagen en a. Por ejemplo, esta, yo puedo decir que no es sobreyectiva, ¿verdad? Porque no encontré ningún valor para el cual f de x me diera menos 1. Asimismo, dice que la función f de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función, es decir, el rango de f, es una función sobreyectiva. Y aquí nos recuerda
que el rango es el conjunto de valores que pueden tomar la función. Vaya, por ejemplo, acá para este, si yo quisiera encontrar el rango sería, para esta función son los valores que puede tomar y, por así decirlo. El rango de f son los valores y. Entonces, el rango de esta función viene desde 0 al infinito. Entonces, el rango se define así, miren, desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Estamos? Porque esto va subiendo, subiendo, subiendo. Para esta gráfica vemos que esta viene desde menos infinito y sigue a más infinito. Entonces, para esta gráfica el rango de esta función son todos los números reales. ¿Estamos? Porque está definida para cualquiera, ¿verdad? Entonces, siempre van a ser funciones sobreyectivas. Aquí me da un ejemplo, me dice, para la función de los reales en los reales, tal que x en x cuadrado dice que no es sobreyectiva, pues no existe un número real tal que x cuadrado sea igual a menos 1. Entonces, cuando no exista, yo voy a decir esto, que no es sobreyectiva. ¿Estamos? Ahora bien, dice que el rango de f de x igual a x cuadrado no son los reales. ¿Estamos? Es lo que definíamos, sino que el rango es desde 0 a más infinito. Entonces, desde este momento, ya está equivocado esto, porque me está diciendo que el rango son los números reales y eso no es así, ¿verdad? Vale. Vamos a ver la siguiente función. La siguiente función, si me dice que ya de una vez me dice que el rango son los reales y efectivamente yo ya había analizado que el rango sí son los números reales. En este caso, si es sobreyectiva, pues un número y en los reales es imagen del otro número en el conjunto A, ¿verdad? Porque el número y es la raíz cúbica de ese número. Por ejemplo, acá el 8, ¿de dónde salió? De la raíz cúbica de 2. El 1, ¿de dónde salió? De la raíz cúbica de 1. Nos da 1. Entonces, la raíz cúbica de 8 nos da 2. Entonces, si existe, por lo tanto, cuando eso suceda, yo voy a decir que la función sí es sobreyectiva. Entonces, en los que ustedes van a hacer, aquí nos definen. Vamos a recordar algo. Toda función lineal es aquella que siempre consta de una x. Entonces, toda función lineal siempre va a ser sobreyectiva, porque por cada valor en x va a existir un único valor en y también, ¿verdad? Es decir, va a tener imagen y ya sabemos que para toda función lineal, el rango de esa función siempre son los números reales. Entonces, yo puedo decir que A y B son sobreyectivas porque son lineales. Ahora, en el caso del C, es una función cuadrática. Y me está diciendo que esta función cuadrática, el rango son los números reales. Desde ahí, yo puedo comprender que esta no es sobreyectiva. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que explicar. En el caso de la literal D, nos define la función menos x al cuadrado. Va. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a graficar esta función. ¿Vale? La podemos graficar en GeoGebra y graficamos menos x al cuadrado. ¿Vale? Y nos da la gráfica. Entonces, obviamente, para los reales no existe imagen, ¿verdad? No existe para todos los números reales en el rango. Pero en este caso el problema ya de una vez me está diciendo que el rango no son todos los números reales. Me está diciendo que el rango es desde menos infinito a 0. ¿Será que es cierto? Sí, miren. La restricción que me da sí es desde menos infinito a 0. Entonces, bajo estos términos, esta función sí es sobreyectiva. Acá yo no la podía clasificar como sobreyectiva porque me estaba diciendo que el rango son los reales. Pero acá sí me está dando el verdadero rango, miren, que es desde menos infinito a 0. Entonces, bajo esta condición, esta sí es sobreyectiva. ¿Estamos? En el caso del E, me está diciendo que es una función cuadrática también, miren, y me está diciendo que son los números reales. Ya sabemos que con solo eso, esta no va a ser sobreyectiva, pero lo que yo tendría que hacer es graficar. Entonces, vamos a graficar la menos x al cuadrado más x. Con solo ver esto, miren, el rango no son todos los números reales, ¿ven? Porque empieza desde acá, desde 0.25 hacia abajo. Entonces, no abarca de acá para arriba. Entonces, y acá el problema está diciendo que se abarcan los números reales. Entonces, con solo eso yo sé que no es sobreyectivo. Lo mismo vamos a hacer o vamos a discernir con estos otros problemas. Vale. Quiero aclarar algo y vamos a tomar en cuenta esto. Aquí nos dice que el rango es los reales.
Luego de haber visto el video, la definición cuando una función es sobreyectiva es bien importante. Vamos a tomar en cuenta y en consideración que una función la vamos a llamar sobreyectiva si cada número en B es imagen de al menos un número en A. Ahora, para traducir eso, ¿a quién vamos a decir que es A y quién es B? Entonces, ¿quién va a ser A? A van a ser los valores de X. ¿Y quién va a ser B? Los valores de Y. Que en otras palabras, B es el rango y A es el dominio. Por lo tanto, dice, si a cada número en B, es decir, los valores de Y, tienen al menos un número en A, es decir, que si están relacionados con A. Para decir que una función no es inyectiva, se debe contar con un valor en Y en que no tenga preimagen en A. Quiere decir que si yo encuentro un valor en Y que no esté relacionado con X, yo digo que esa función no es sobreyectiva. Vamos entonces a entender que una función inyectiva es que si cada elemento de B, ya no me interesa A como en las inyectivas que era con X, ahora me interesan los elementos de B, que es el rango, a lo que llamamos rango. Está relacionado con las imágenes de A, quiere decir con las imágenes de X. Si yo observo que están relacionadas, por lo tanto yo digo la función es sobreyectiva. En caso que no esté relacionado el elemento de B en A, la función no es sobreyectiva. Acá tenemos los ejercicios que vamos a resolver de tarea. ¿Qué es lo que va a hacer usted primero en su tarea? Primero me va a escribir una definición. ¿A qué voy a llamar yo una función sobreyectiva? Pero necesito que esa definición la haga con sus propias palabras. ¿Qué entiende de una función sobreyectiva? No solamente me vaya a copiar la definición que aparece acá y no la entendamos, sino que una definición que entiende usted o cuándo va a identificar que una función es sobreyectiva y luego me va a resolver estos 6 ejercicios. ¿Qué es lo que va a hacer en los ejercicios? Por ejemplo, en el literal A, usted viene y grafica, ya vamos a hacer las gráficas de cada una de ellas y va a ir viendo usted que ya se explicó en el video. Por ejemplo, en el literal A, esta es lo que va usted a graficar, esta parte. Miren, esta parte. Entonces, si se grafica, yo puedo observar que esta, sin graficar, es una función lineal. Entonces, una función lineal, su rango son los reales. Entonces, ya la vamos a ver esa gráfica. Entonces, si yo sé que es una función lineal de una sola vez, yo puedo escribir es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque su rango son los reales y están relacionados con todos los elementos del dominio, que son A. Por lo tanto, yo de una sola vez puedo escribir, bueno, como dice, identifica si las funciones son sobreyectivas. Bueno, en el literal A, ¿cómo podríamos escribir? Sí es una función sobreyectiva porque es una función lineal. Su rango son los números reales. Entonces, de ahí usted puede deducir ya que es una función sobreyectiva. Veamos entonces cómo es la gráfica de cada una de ellas. Por ejemplo, el literal A, que me dice y igual a X. Y igual a X. Observemos, esta es la gráfica, es una línea recta. Y ustedes se recuerdan, ¿y cómo puedo hacer yo esa gráfica? Bueno, tiene que hacer una tabla de valores. Con solamente que tenga 3 puntos, ya puede hacer usted su gráfica para la línea recta. Entonces, la gráfica, si nos recordamos, se va a hacer con una tabla de valores. Bueno, pero aquí yo ya dejo las gráficas para que ustedes las vayan visualizando. En la primera, que es y igual a X, nos da una línea recta. Observen, cada elemento del rango está relacionado con el dominio. Entonces, para entender mejor, cada elemento de Y, este es Y, cada elemento de Y tiene una imagen en A y A es X.
Entonces, por ejemplo, 1 está relacionada con 1, 2 está relacionada con 2, 3 está relacionada con 3, y así sucesivamente se van a los reales. Hoy veamos con los negativos. Menos 1 está relacionada con menos 1, menos 2 con menos 2, y se va hacia el infinito negativo. Por lo tanto, ustedes ven que el rango son los números reales. Por lo tanto, esta función es una función inyectiva. Ustedes van a escribir, por ejemplo, no es necesario que me hagan la gráfica, sino que simplemente ustedes pueden escribir, bueno, el literal A es una función inyectiva porque su rango son los números reales y es una función lineal. Con solo saber que es una función lineal, yo ya sé que el rango son los números reales, por lo tanto es una función inyectiva porque cada elemento de Y tiene una imagen en A, que no olvidemos que A es los valores de X y B son los valores de Y. Bueno, ese es el primer literal. Veamos el segundo, que nos dice Y igual a 3X menos 2. Veamos la gráfica. Aquí está, 3X menos 2. ¿Cómo ven esta gráfica? Es una función lineal. Ahora, la pregunta es, ¿será inyectiva? ¿Será sobreyectiva o no? Entonces, si ustedes observan como es una gráfica lineal, su rango son los números reales. Por lo tanto, yo puedo deducir que sí es sobreyectiva. Entonces, ahí no solamente me escriban sobreyectiva, no sobreyectiva, sino que justificar por qué. Esta decimos entonces sí es sobreyectiva porque su rango son los números reales. Acordemos que rango estamos hablando de los números en Y, que serían los valores de, que también se le llama B. Entonces, cada número, cada valor de B, que es el eje Y, está relacionado con los valores de A. Por lo tanto, es sobreyectiva. Vamos a ver entonces el literal C, Y igual a X cuadrado. Y es igual a X cuadrado menos 1. Ahí tenemos la gráfica, que es una parábola. Con solo ver que está elevada al cuadrado, yo sé que es una parábola. Y me dice ahí que va de los reales a los reales. Ahora, observemos esta parábola. Aquí en el eje Y, porque cuando yo estoy hablando de sobreyectiva, estoy hablando de los valores en Y. Ojo en eso. Y estoy hablando del rango. Ahora, observen que a partir de aquí ya no tiene ninguna relación el rango. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva porque hay elementos en B que no están relacionados. Y su rango no son los números reales. Todo eso hay que escribirlo, ¿verdad? Entonces ya di la respuesta del literal C. Vamos al literal D, que es Y igual a menos X cuadrado. Primero, esta menos X al cuadrado, ¿qué gráfica nos va a resultar? Una parábola, porque el exponente es 2. Ahí tenemos una parábola y está abierta hacia abajo por el signo negativo. Ahora, pero me dice una restricción ahí en el ejercicio, que va desde menos infinito a 0, que su rango es desde menos infinito a 0. Ahí me restringe el rango. Por lo tanto, me dice, dentro de ese rango, desde menos infinito a 0, ¿será sobreyectiva? Entonces, como ya me dice, desde menos infinito a 0, todos estos valores que me dan ese conjunto sí están relacionados con X. Miren, menos 1, menos 1, menos 2 con menos 2 con menos 1.5. Todos están relacionados. Observen y esta gráfica puede seguir creciendo. Por lo tanto, esta sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque su rango es desde menos infinito a 0. Si su rango me hubiera dicho que fueran los números reales, esta función no fuera inyectiva. Pero sí es sobreyectiva porque me dan restringido su rango. Entonces, si el rango me hubieran dicho son los números reales, yo diría entonces no es sobreyectiva. Entonces, aquí podemos concluir si es sobreyectiva porque el rango son desde menos infinito a 0.
entonces ya me lo dan restringido. Tengan mucho cuidado ahí, porque cuando ya me dicen en cierto intervalo, sobre esos números debo de fijarme. Ahora la última, la otra es la E, x cuadrado más x. ¿Cómo va a ser esa gráfica? Vamos a ver. Es una parábola, porque va al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería esa parábola? Va hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿será sobreyectiva esa función? Entonces, ¿sí o no? Entonces, observemos que allí me dice que son el rango, son los reales. Entonces, si fueran los reales, estaría toda esta parte aquí relacionada, estaría relacionada, pero yo observo que aquí con el -1, con el -2, no hay nada de gráfica. Por lo tanto, no es sobreyectiva, porque estos valores negativos en Y no están relacionados con X. Entonces, ahí yo puedo decir, no es sobreyectiva. Pero, ¿y entonces por qué no es? Porque el rango nos dicen que son los reales. Si nos hubieran dado limitado que el rango fuera desde, por ejemplo, desde 0 hasta el más infinito, allí sí yo diría que es sobreyectiva. Pero en este caso, como el rango me dice que son los reales, tendrían que haber estado relacionados toda esta parte. Entonces, como no es así, yo digo no es sobreyectiva porque su rango no son los reales. Ahora, ya el literal f, que es una raíz cuadrada, ustedes hagan su tablita, ¿verdad? Pero de todas formas, sin hacer la gráfica, ¿sería sobreyectiva o no? Entonces, sí sería sobreyectiva porque ya me da para ciertos valores, me restringe el rango. Y esa me va a dar una gráfica, ¿verdad? Casi como acá. Ustedes hacen su tabla de valores y van a ver cómo les sale esa gráfica y ya van a ver que sí les da como resultado que es sobreyectiva. Entonces, después de haber visto esto, ya vimos cuándo es inyectiva, ya vimos cuándo una función es sobreyectiva y quiero que usted me redacte primero, antes de hacer el ejercicio, me redacte cuando una función es sobreyectiva. Por ejemplo, a mí me preguntaran, explíqueme cuándo una función es sobreyectiva. Usted puede decir, bueno, cuando B está relacionado, cada elemento de B está relacionado con A y que su rango tiene una imagen, ¿verdad? En el dominio. Entonces, todas esas características la debe de cumplir. Y cuando su rango son los números reales. Fíjense que son tres cosas que yo que estoy hablando de lo mismo. Prácticamente me estoy refiriendo al eje Y, que Y esté relacionado. Y cuando decíamos que eran inyectivas, ¿se acuerdan eso? Hacíamos unas líneas horizontales, eso lo acaban de ver. ¿Por qué? Porque unas líneas verticales, perdón, porque ya me interesaba más su dominio, quiere decir los X. Ahora, para la sobreyectividad me interesan los valores en Y, que a esos valores de Y le llamo B, le llamo también rango, que nos estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, después de haber visto eso, ya tienen ustedes las gráficas hechas, ya tienen su tarea resuelta porque ya las hice, ya solamente a ustedes les falta escribirlos ahí en su libreta o en el cuaderno donde están trabajando. Primero el concepto de sobreyectividad y luego si cada función es inyectiva o no. La pregunta es, ¿la graficamos sí o no? Ahí está el dibujo ya, ahí está la gráfica y por lo menos si no lo grafica, fíjese bien en las gráficas que yo he hecho, usted escribe si es sobreyectiva, pero no solamente si es, sino que por qué. Y no me escriba acá lo que está en el libro, sino que yo quiero que usted me escriba, ¿es sobreyectiva? ¿Por qué? ¿Verdad? Claramente, ¿por qué la identifica usted que es sobreyectiva? ¿Por qué no es sobreyectiva? Entonces, eso serían los ejercicios que ustedes estarían trabajando que ya están resueltos.